problema? Bien, tengo ahí preparado unos que son ya buenos, los más, porque esos que hicimos la anterior clase eran sencillos, no había dónde perderse. Aquí vamos a ver qué pasa. Dice, un recipiente metálico un ratito. Ya, un ratito, joven. Ya, ahí estamos, ¿no? ¿Ven el dibujo, no? Sí, ingeniera. Ya. Ya. Dice, el recipiente metálico va a usarse en un experimento especial, dice. Flotará en un fluido que tiene una gravedad específica. ¿Qué significa esa gravedad específica? ¿A qué le llamamos gravedad específica? ¿Alguien me puede decir? Hola, ¿La densidad? hola. La gravedad específica es el dr. Es lo mismo que densidad relativa o gravedad específica. ¿Ya? Es decir, ese líquido tiene un dr de 1,16. Más pesado que, bien pesado. El aceite. Bueno, dice, se requiere que la superficie superior quede 25 centímetros de la parte superior del fluido. Si nosotros hemos dibujado aquí y vamos a ver que esto va a quedar 25 centímetros. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Dice, ¿cuál debe ser el peso total del recipiente más su contenido? Dice. Vamos a ver que aquí tengo un diámetro exterior. Porque como ustedes lo ven, ahí es una esfera hueca, ¿no? Donde esta parte de acá está hueco. ¿Ya? Es todo eso que está con amarillo, como ustedes lo ven, eso es lo que realmente es la esfera que está flotando, ¿no? Entonces, esa densidad exterior dice que tiene 1,5 metros. Acá vamos a tener 25 centímetros para que se vea mejor. Aquí vamos a tener un gamma del contenido que está lleno, no está lleno, que tiene. Entre las unidades vamos a ver que de aquí hasta aquí va a ser 0,60 metros. Aquí está la superficie del líquido. Y esta de aquí es una semiesfera, ¿no? Por supuesto, aquí tenemos un gamma del fluido.
¿Puedo encontrar ese gamma del fluido? Vamos a tener que el diámetro exterior es 1.50 metros. El diámetro interior es igual a 1.40. Bien, vamos a tener ese cilindro hueco, ¿cierto? Bien, a mí me piden calcular en primer lugar me piden calcular el peso total del recipiente más su contenido. Entonces, ¿cómo podríamos calcular eso de ahí? Vamos a tener aquí que esto es un W del contenido y esto es un W del recipiente. Es decir, el W total va a ser igual al W del contenido más W del recipiente. Dice, ¿cuál debe ser el total? Del peso total más su contenido, ¿cierto? Entonces yo tengo un peso total ahí. Están entrando todavía. Muy bien. Entonces, fíjense, amén de todo el peso total, yo voy a tener aquí una fuerza llamada fuerza de empuje, F sub B. F sub B. Entonces, vamos a ver que este F sub B va a ser igual a qué. A ver, ¿alguien me puede decir a qué va a ser igual el F sub B? ¿A qué va a ser igual? WR más Al W. peso. Al peso total, ¿no ves? Porque ese ya nosotros hemos repasado ahorita de que esto es igual al peso del recipiente, ¿no? Pero como está lleno de un líquido, entonces vamos a tener el peso total del recipiente, ¿no ves? Más su contenido. Entonces, ese sería el FB. Entonces, ¿cómo calculo yo el FB? Entonces, el gamma del fluido por el volumen desplazado, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que no conozco de esto de acá? ¿Qué no conozco de esta fórmula de aquí? Porque fíjense, calculando ese FB, calculando ya yo tengo, ¿qué tengo? Tengo el peso que me están pidiendo, el peso total, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo el peso total? Aquí el peso desplazado, el volumen desplazado. Volumen desplazado. Tengo que calcular. Entonces, fíjense, yo tengo ahí lo que está con rojo, que es el contenido. Tengo un cilindro ahí igual. ¿Qué diámetro tiene este cilindro de aquí? Lo que está con rojo. Lo vamos a hacer de nuevo con esto de aquí para ver qué es lo que estoy calculando. ¿Cuánto vale ese volumen? ¿Cuánto es la altura de ese cilindro, del que está con rojo ahí? 0.6. Ya, 0.6, pero. Pero, estoy calculando, ¿qué es lo que estoy calculando? .1.
estoy calculando el volumen desplazado. Entonces no es el 0,6 porque fíjense que 25 centímetros está afuera de la superficie del líquido. ¿Sí? ¿Cuánto entonces vale esa H de ahí o esta altura de aquí? ¿Cuánto vale? 35. 0,35. 0,35. Y este es el diámetro que vale 1,5. Entonces este volumen es igual a pi por r cuadrado por h, ¿cierto? Entonces si nosotros calculamos, vamos a tener pi por el radio, que es 0,75, ¿no? Por 0,35. Yo le voy a llamar volumen 1. Si me ayudan, por favor. Sería 1,5 dividido entre 2, ¿cierto? 0,75. $0.62. A ver, esto es 1,5, ¿no ven? Y 0,75. ¿Cuánto sale el volumen 2? ¿El volumen 1? 0, ¿cuánto me dijo? 0.62. 62. 0,62 metros cúbicos. Muy bien. Ese sería el volumen 2. Ahora, ¿cuál sería el volumen 1? ¿Cuál sería el volumen 2? Para calcular el peso. Fíjense, yo tengo la mitad de una esfera, ¿cierto? Lo que está con amarillo. Sería del doble. De la mitad, pues, ¿no? La mitad el volumen de la esfera es 4/3 de pi por r cubo, ¿no ve? Entonces la mitad, vamos a tener que el volumen 2 va a ser 1/2 de 4/3 de pi. Hay un error, si ahí no. A ver su micrófono, por favor. A ver si esa mano nomás trabaja. Tu derecha todavía tiene más fuerza la derecha, ¿no? Ya, chica, ¿cómo atienden estos alumnos? Dios mío. Ya, hay un errorcito. ¿Cuál es el error ahí? ¿O no hay un error? En el diámetro. ¿Hay o no hay el error? Ya, simplemente estoy sacando el volumen de este de acá, por eso he considerado yo quería hacerlos ustedes que duden. ¿Ya? Fíjense, estoy tomando todo este cilindro de aquí. Porque no deja de ser todo volumen, ¿cierto? Todo ese cilindro de ahí, ¿lo ven? Por eso es que he considerado 1,5. No vayan a estar pensando que solamente es de esto que está en el contenido que está con rojo. ¿Ya? Por eso le estoy poniendo diámetro externo de 1,5. Y el diámetro de la esfera también va a ser 1,5 medio elevado al cubo, ¿no? 4/3 del cubo. Bien, ¿cuánto sería ese volumen 2? ¿Cuánto sería?
15,50. ¿Será tanto? A ver, ayuden, ayuden. 15.5 en general. Sí, ingeniera, eso sabemos. 15.5. ¿En qué nos estamos equivocando? Será, dudo eso. Porque esto es 2pi. Este se simplifica 2pi tercio por... Ah, no está mal. Pues. ¿Qué es lo que está mal? Esto nomás elevado al cubo. Por 0.75 elevado al cubo. Es que le puse mal el paréntesis. ¿Ok? ¿Cuánto sería eso? 0.88. 0.88. Ya, metros cúbicos, ¿cierto? Entonces, ya yo estoy calculando todo el volumen de aquí, ¿no lo ven? ¿No ves? ¿Sí? Todo ese volumen estoy calculando. Siguen entrando, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos? Voy a borrar. Ya, ¿cuál sería el volumen total desplazado? Volumen desplazado sería el volumen 1 baja el volumen 2, que sería 0,62 más 0,88 metros cúbicos. Entonces, cuando yo tengo esto, ya yo puedo encontrar el F sub B. Sería el gamma del fluido. Vamos a trabajar en kilonewton, ¿ya? Gamma del fluido por el volumen desplazado, 1.16 por 9,81 kilonewton metros cúbicos por... Ese sería el volumen total, ¿cuánto sería? 1.5. 1.5, ¿no ves? Bien. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de empuje? 17,069. 17,06, sí, 17,1, pongámosle ya para no estar manejando. Este sería en kilonewton, ¿no ves? Por lo tanto, yo tengo de que el peso total va a ser igual al F de empuje, por lo tanto, el peso total es igual a 17.10 kilonewton. Entonces, es importante sacar el volumen desplazado. Ese sería el peso total del recipiente más el contenido. Bien. Me dice inciso B. Esto es del inciso A. ¿Qué más me pide? Si el contenido del recipiente tiene un peso de 5 kilonewton, el peso del contenido, inciso B, 5 kilonewton. Determine el peso específico con que está hecho el recipiente. El peso específico del recipiente. Bien. ¿Puedo yo? A ver. Como ustedes ven, tengo un peso 1 y un peso total, ¿cierto?
tengo un peso total que es igual al peso del contenido más el peso del recipiente. El peso total, que esto es igual a 17 Newton. Dice que el peso ¿qué es esto? El peso del contenido es 5 kilonewton más el peso del recipiente, ¿cierto? Entonces va a ser 12.10. El peso del recipiente va a ser 12.10 kilonewton. ¿Hasta ahí de acuerdo estamos? ¿Sí? Entonces, ya tengo el peso del recipiente. Nosotros vamos a ver que el peso es igual al peso específico del recipiente por el volumen del recipiente, ¿no ven? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Entonces yo tengo que trabajar. ¿Qué es lo que no conozco de ahí, de esa fórmula? ¿Qué no conozco? Este es el volumen del recipiente, ¿no? ¿Qué no conozco? Tengo el peso y tengo el peso específico. No. Debo hallar, este es este es mi dato, mi incógnita, ¿cierto? Yo puedo encontrar el volumen del recipiente. ¿Puedo encontrar el volumen del recipiente? Sí. Sí. Fíjense que aquí el volumen del recipiente, ya yo tengo aquí, que es la parte de la semiesfera. Entonces aquí lo que yo quiero es calcular el volumen del recipiente, que es el volumen 2, que es de la semiesfera. Volumen 2 creo que le llamé, ¿no? Volumen 2 es de la semiesfera. Entonces, eso ya yo conozco que es 0.88 metros cúbicos. ¿Qué más es el volumen del cuerpo? ¿Qué más puedo conocer ahí? Aquí voy a trabajar con todo lo que está con amarillo. Ese volumen de lo que está con amarillo es lo que yo voy a encontrar. ¿Sí? Si quieren, lo volvemos a copiar esto de aquí. Bien, para tenerlo ahí abajo. Ya. Es lo que está con amarillo, el volumen de lo que está con amarillo. A esto yo le he llamado volumen 2. ¿Y cómo puedo calcular el volumen de lo de ahí de arriba? No se olviden que ahí arriba yo tengo un anillo, ¿no? Es un anillo. Y calculando todo ese anillo, el volumen de todo este anillo, yo tengo ahí un área de lo que está con amarillo por su altura. ¿Ya? Entonces, de ese anillo yo voy a tener aquí un diámetro exterior. Voy a tener un diámetro interior. ¿Cómo calculo el área de ahí de ese anillo? El área Vamos al área. del anillo.
el área del anillo, ¿cómo lo calculo? Voy a tener el pi por r exterior al cuadrado, ¿sí? Ese es el área, menos el pi por el r interior elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a tener pi. ¿Cuánto es el radio exterior? 1.5. 1.5. No. El radio es ya 1.5 dividido entre 2, ¿no ves? ¿Y el radio interior? 1.4 era. Sí, 1.4. Dividido entre 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería el área del anillo? $0.16. Ese sería el área del anillo, ¿no ves? Ujú. Ah, ¿No? no. 7.85 por 10 a la menos 3. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver eso ahí. Yo voy a tener el volumen 3, le voy a poner esa área. ¿Por cuánto es la altura? Por 0,6 metros. ¿Ya? Y ya calcúlenmelo por 0,6 metros para hallar ese volumen 3. Porque no salga tan pequeñito. 4 por 4.7 por 10 a la menos 3. Ujú. El radio externo, medio radio por pi por h. 0,75 al cuadrado. A ver, vuélvanlo de nuevo a calcular. El volumen, ¿ya? Sería el 0,6. Aquí me olvidé. Ya por pi, pues, ¿no? A ver, para que no nos equivoquemos de nuevo. Pi por 0,75 al cuadrado menos 0,7 al cuadrado por 0,6. Ese sería el volumen 3. No creo que salga muy grande. El H de este anillo es 0,6. 4.71 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. 4,71. No la creo todavía. Sí, eso sale. Por 10 a la menos 3 Metros cúbicos. metros cúbicos. 0.14 metros cúbicos. 0 al cuadrado menos 0.13. 0.7 elevado al cuadrado. Ya. Igual. Me están obligando a agarrar mi calculadora por 3.1416 por 0.6. 0.13, 7. Sí, eso, ingeniero. 0.137 metros cúbicos. Bien. Entonces, ¿cuál es el volumen del recipiente? El volumen total del recipiente. Sería el volumen 2 más el volumen 3, ¿cierto? Porque es de la semiesfera más ese anillo que está con amarillo. ¿Ven? Entonces, sería 0,88 más 0.137 más 0.88 me da 1.017. ¿De acuerdo? Metros cúbicos. Muy bien. Ahora,
tengo este dato, tengo esto, ya tengo aquí el volumen del recipiente, tengo el peso. Vamos a copiar, lo voy a pegar acá. Me pedía el peso específico con que está haciendo el recipiente, ¿no? Entonces va a ser el WR sobre el volumen del recipiente. El peso era 5 kilonewton sobre 1.017 metros cúbicos. Entonces, inciso B, la respuesta del gamma específico sería, a ver ahora. ¿Cuál? No. A ver, el peso del recipiente, ¿cuál era? Era 12, no era 5, ¿no? El contenido era 5. Esto es 12. 12.10 creo que era, ¿no? 12.10. Ya. Ese sería el peso específico del contenido que está flotando, del recipiente que está flotando. ¿Cuánto sería? 11,89. 11,89 kilonewton sobre metros cúbicos. Bien, tenemos una respuesta del inciso B. Bien, es fácil esto de aquí, pero hay que tener simplemente cuidado, ¿no ves? Porque es todo puro, hay que ver bien cómo sacar el volumen, área, centro de gravedad, etcétera. Bien, ya tengo inciso A, inciso B. Inciso C. Dice, el centro de gravedad del recipiente más su contenido, o sea que ya se lo calcularon, y esa fue una condición, digamos, para que hagan esa esfera hueca, ¿ya? Esa semiesfera hueca, de que su centro de gravedad está a 0,40 por debajo del borde de la parte superior del cilindro. A ver cómo interpretamos esto. 0,40 por debajo de el borde de la parte superior, ¿no ven? Entonces, nuevamente voy a volver a copiar, pero lo tengo acá. Pero para no pasarlo al otro lado, voy a hacer, esto me interesa ya, para ver si dice, ay. Bien. Pegar. Inciso C. A ver, vamos a borrar un poquito, porque si no nos vamos a marear acá. No me interesa tanto perendengue ahora. Dice, aquí yo tengo un eje de referencia. Que es el borde. Ya sabemos que la superficie es esta, ¿ya? Sabemos que esta es una semiesfera, tenemos el gamma al fluido. Ya no me interesa tantas ñañacas acá. Ya no me interesa este peso. Ya no me interesa esto de acá. Ya trabajé con ello, ¿ya? Sabemos que tiene un contenido y ahí lo estoy poniendo transparente ese contenido. Aquí está el líquido por el que está flotando esa semiesfera. Ya,
Y aquí, esto que estoy poniendo con rojo es el nivel del agua. ¿Ya? Pero me dice que el centro de gravedad, lo voy a posicionar acá. El centro de gravedad de aquí a aquí me dice que hay, ¿cuánto era? 0,40, ¿no? 40 centímetros, creo me dijo, ¿no? Está 0,40 metros por debajo. Esto está 0,40 metros. Ya. Ya tengo el centro de gravedad. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular el centro de gravedad del centro de empuje? ¿Qué me aconsejan ustedes? Porque yo tengo que calcular aquí un C sub B. ¿Cómo puedo calcularlo ese C sub B? Yo aquí voy a poner un eje de referencia. Ya no me interesa esto de aquí. Ya sabemos, esto es un eje de referencia. Muy bien. Fíjense, lo que a mí me interesa ahora es calcular el centro de empuje. Se sube. ¿Cuál va a ser ese sube? Todo lo que está con amarillo y lo que está dentro del líquido. Entonces, aquí voy a tener que hacer un Steiner también. Aquí voy a tener un centro de gravedad. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? A ver, ¿alguien tiene ahí su... una... ¿Sería un tercio? No. Esto es 0,75, ¿no veo? Esto que estoy aquí. Porque como es una semiesfera, el radio es 0,75. El centro de gravedad con referencia a esa línea de aquí. ¿Alguien tiene alguna figura por ahí? ¿Alguna referencia? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde tengo yo? Acá tengo el MOR. El Robert MOR. Esto es de un semicírculo, es el diámetro, pi por el diámetro al cuadrado sobre 8, dice. El X1. Esto, Sí, pi por diámetro al cuadrado sobre 8 sería el volumen, mejor dicho. pi por diámetro al cuadrado sobre 8. Es de esto de acá, ¿cierto? Estoy sacando el centro de gravedad de toda esta figura geométrica, que es la mitad de una circunferencia, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuánto sería eso? Esto sería pi octavo. El diámetro es 1,5, ¿no? ¿Cuánto sería ese valor? Porque sabemos que esto es 0,75.
0.88. No, no está bien entonces eso, ¿no? Esa fórmula es del volumen. Ah, del volumen, ¿no? Eso, entonces el otro es 2/3 del diámetro sobre pi. Entonces está mal esto de acá. Ya. 4/3 del radio sobre pi. Esto sería 4/3 del radio que vale 0.75 sobre pi. $0.32. Eso sale, dije. 0,32. Ya. Entonces, pero yo necesito, si estoy poniendo mi eje de referencia acá, yo necesito esa distancia de ahí. Según el eje de referencia, voy a tener 0.75 menos 0.32, pero estoy haciendo de ahí de abajo, ¿cierto? Según el eje de referencia. 0.212 también es, creo que ahorita que me acuerdo, 0.212 del diámetro. 0.318, ya, está bien. Ya. ¿Cuánto sería esto? 0,43 sería. Esto sería 0.43 metros. Ya, vamos a guardar eso mientras tanto, con este color acá. Ya, ¿qué más tengo que considerar? ¿Qué más tengo que considerar? Ya. No, estábamos haciendo bien nomás, porque el centro de gravedad de un volumen ahí. ¿Se dan cuenta, no ves? No, no es un área plana, es del centro de gravedad de ese volumen, de esa semiesfera. Esto es estamos haciendo mal. Para el volumen, entonces sería, no sé si está bien lo que tengo acá. Para un volumen es pi 3. A ver, el Y. Pi por diámetro al cubo sobre 12 había sido. Entonces vamos a tener pi sobre 12 por 1,5 elevado al cubo. A ver cuánto sale eso de ahí. Porque es del volumen, no es de área. El centro de gravedad del volumen de la semiesfera. A ver si me ayudan cuánto sale ahí. 0.88. Uy, no sé, está mal esto. 3.
Esto es con pino, ¿ven? No, no es mucho. El 0,88 no salimos de ahí del 0,75, ¿no? 0,58. Yo pillé Pero otra fórmula ya, ¿cuál es la fórmula? A ver, que dice que es el pi por el radio a la cuarta sobre 8. no puede ser a la cuarta el radio. Ingeniera, ese anterior sale 0,58. No, pero es mucho el 0,58 porque de una esfera siempre está más cerca de esto de aquí, del eje mayor del diámetro ahí. A ver, acá tengo otra que es 3/8 de R, dice. Aquí tengo otra que es 3/8 de R. Esto sería 3/8 de 0,75. ¿Cuánto sería eso? Eso sería 3 por 0,75 dividido entre 8. 0,28 sería. 0,28. Entonces, menos 0,28. No lo tengo bien acá. Es 0,468 metros. Esto lo vamos a ir guardando. ¿Ya? Bien. Ahora, fíjense, aparte yo tengo acá estas dos cositas acá que están a ambos lados. ¿Cierto? Entonces, esta altura de aquí, ya hemos dicho que es 0,35. ¿Y ese espesor cuánto sería? No nos olvidemos de este eje de referencia. ¿Ya? El eje de referencia, pucha, el eje de referencia va a estar por aquí. Acá tengo otro ya pasado para que no perdamos nuestro tiempo. Entonces, de aquí hasta aquí hay 0,75 a donde empiezan, ¿no ven? Y todo ese alto es 0,35. Y como vemos, este es el eje de referencia. Los centros de gravedad van a estar por aquí, de ambos. Entonces, vamos a decir que aquí el X1 le vamos a llamar de acá, el X2. ¿Cuánto es el espesor de ahí? Bueno, no interesa el espesor ahí, ¿no ves? Pero sería, desde el eje de referencia sería 0,75 más 0,35 dividido entre 2, ¿cierto? Y estos serían los centros de gravedad ahí. Entonces, vamos a ver que esto es 0,35 dividido entre 2, 7 sobre 40, más 0,75. Esto es 0,925. Muy bien. Ahora, yo voy a sacar esta distancia, el Y sub CB, por
Steiner, ¿no ves? Entonces, como era volumen, y eso se ve, sería igual al volumen 1 por el X1 más volumen 2 por el X2 dividido todo entre el volumen total. Entonces el Y sub C ve cuál es el volumen 1. El volumen de la semiesfera es 0.88. No, 0.62 el volumen 1. No. Entonces, no, pero es que estoy hablando de la semiesfera. El volumen de la semiesfera Eso, ingeniero, 0.88. es 0.88. ¿Ya? Es que anteriormente le llamamos volumen 2, creo eso, o no sé, o volumen 1, creo. ¿Ya? Ya, pero es de la semiesfera, es 0.88 por la distancia que es 0.468. Más el volumen 2, ¿cuánto sería el volumen 2? ¿Cuánto sería este volumen 2, ese volumen de esas dos, de esos dos como cilindritos ahí? ¿Cuál sería el volumen de esas dos cositas de ahí? Sería 0.35 ¿por cuánto? A ver, creo que lo tengo acá los volúmenes de esos dos, ¿no ves? Este es el de la semiesfera, pero tampoco es del total ahí, ¿no? Esto es de todo el por 0.6, ¿no? Yo no quiero por 0.6, por 0.35. Entonces, a ver, vamos a calcular aquí. 3.1416, a ver, 0.75 al cuadrado, menos 0.7 al cuadrado, por 3.1416 por 0.6. Cuando es 0.6 por 0.35, ¿no? Porque esa es la altura, ahora es 0.35. Bien. Ese es el 0.079, ¿no? Aquí tengo el 0.62, el volumen ese, ¿no? Ya. Fíjense que como estoy sacando del volumen desplazado, el anterior volumen es 0.62 porque ya lo tengo ahí. 0.62. Porque es del recipiente, prácticamente no es solamente de esas dos figuritas, ¿no? Sino sería del cilindro, de todo este cilindro de acá, estaba tomándolo mal. Sería el centro de gravedad de todo este cilindro que forma esta parte de acá, ¿cierto? Entonces yo tengo que sacar, bueno, aquí está, no hay problema, es H medio, ¿ya? Pero el volumen de eso es 0. Aquí lo tenía 0.62. Sería, entonces acá sería 0.925 por 0.62.
dividido entre el volumen total, que sería 0.88 más 0.62. Y eso es el Y sub CB. Bien, si me lo calculan, por favor. Oye, no me alcanzó. Prácticamente, para no confundirnos, esto es del cilindro, de este cilindro de acá, que tiene altura 3.75 y este es el centro de gravedad. Entonces, de aquí a aquí hay 0.75 y de aquí a acá hay 0.35 medio. Ya, para no confundirnos. Están sacando ese valor, ¿no? 0.65. 0.65. Ya. 0,66 sería redondeado. Ya. Bueno. 0.66. Bien, fíjense, no nos vamos a confundir que es el centro de gravedad del volumen, no es del área, ¿ya? Entonces eso lo vamos a tener que tener en cuenta, porque estoy hablando de un centro de gravedad de un volumen desplazado, ¿ya? Entonces sería 0.66 metros, ¿cierto? Muy bien, esa es la distancia. Y ahora, ¿cuánto es el Y sub cm? ¿Cuánto sería el Y sub cm? A ver si usted, desde aquí hasta aquí es el Y sub cg, creo que es, ¿no? Y sub cg. ¿Cuánto sería el Y sub cg? Primero. Sería, a ver, 0.75, el Y sub cg sería el 0.75, que sería hasta aquí, más 0.20, ¿no ven? El Y sub cg sería 0,95 metros desde el eje de referencia. Pero este es el Y sub CB. Hasta ahí. Pero ¿qué es lo que tengo que calcular ahora? El MB. Aquí lo vamos a hacer porque ya no me dio tiempo. El MB va a ser igual al momento de inercia sobre el volumen desplazado. El MB, ¿cuál es el momento de inercia? ¿De quién? A ver si se acuerdan. El momento de inercia de qué voy a calcular. Proyectándolo sobre un plano en el fondo, sobre donde está el plano de referencia, ¿qué es lo que proyectan en ese plano? A ver, si alguien me puede decir, ¿qué proyectamos? ¿Momento de inercia de quién? ¿Momento de inercia de quién? ¿Qué es lo que vemos aquí? A ver, me pongo aquí arribita. ¿Qué es lo que proyecto sobre un plano de esto de aquí que está ahí adentro? ¿Qué proyecta? Fíjense, vamos a tener el momento de inercia de una circunferencia, ¿sí? Porque en ese plano vertical lo que yo veo es justamente esa circunferencia de aquí. Y el momento de inercia de la circunferencia es pi por diámetro a la cuarta sobre 64.
El momento de inercia va a ser pi, el diámetro es 1.5 elevado a la cuarta. Sobre 64. ¿Cuánto es el momento de inercia? El volumen desplazado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuál es el volumen total desplazado? Volumen desplazado es 1.5, ¿no ves? 1.5 genera. 1.5. ¿Y ese valor de ahí cuánto vale? ¿El momento de inercia cuánto es? 0.25. 0.25, entonces vamos a tener 0.25 dividido entre 1.5. 0.25 dividido entre 1.5. Un sexto. 0.16666, 0.17. Entonces, aquí voy a decir que el Y sub CM va a ser el Y sub CB más el MB. El Y sub CB era 0.66 más el MB que sería 0.167. 0.66 más 0.167. Es 0.827. ¿Qué quiere decir? Que de aquí hasta el metacentro es el MB, que es el 0.167. ¿No ven? Entonces, sumado me da 0.827 metros del eje de referencia. ¿Y cuánto es el Y sub CG? 0.95. ¿Qué significa? Que fíjense, como este MB me salió muy chico, resulta que aquí el metacentro, esto que es el metacentro, está por debajo del centro de gravedad. Si el metacentro está por debajo del centro de gravedad, ¿qué va a pasar? Es inestable. Ya. Entonces, el Y sub CM es menor que el Y sub CG. Vamos a tener que 0.83 es menor que 0.95, entonces es inestable. ¿Ya? Es inestable. Este es un ejercicio de los más completitos que he visto allí en el Robert Mott. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver realmente, y como yo les decía esta mañana, lo que yo tengo que hacer es realmente dibujarlo bien, poner todas sus medidas de dónde a dónde. ¿Ya? Aquí fíjense, ya aquí yo estoy poniéndole de dónde a dónde. Estoy indicándole con valores ahí, con un eje de referencia, y eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, el metacentro está por debajo del centro de gravedad, por lo tanto, ese barquito, que está con un contenido, cualquier rato se va a hundir, es inestable. ¿Bien? Muy bien. Ingeniera, disculpe, ¿Ya?
En esa parte, más arribita, por favor, quería saber ese 3/8, ¿cómo lo hallo? Estaba por aquí. Esa parte me perdí. En un cuaderno de aquí lo tenía yo, el de por ahí. Ah, es una Ese fórmula. Ya en la fórmula, sí. Ah, ok. De justamente ese centro de gravedad de ahí, de esa mitad de un semicírculo, ¿no ves? ¿De acuerdo? Bien. Eso es de un volumen. De un volumen. Ya. Ya. Ahora. Y de ese cilindro no queda más que la mitad, ¿no ves? Porque está a la mitad de la altura, no hay más vuelta que darle, ¿no ves? Porque lo importante es la altura. Lo importante de todo esto es esta altura, ¿no ves? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver el centro de gravedad con respecto a ese valor de ahí. ¿No? A esa superficie, a ese plano que me delimita la circunferencia, ¿no? Bien. Ok. Aquí tengo otro, dice. Este es otro problema medio. Aquí dice, la figura muestra 4 cilindros. Es como cuando nosotros ponemos 4 tronquitos de madera ahí para hacer que flote algo ahí. ¿Ya? 4 cilindros huecos incluso. Si nosotros vamos a ver, esto de aquí es hueco. ¿Bien? En lo que se apoya una plataforma. Fíjense, esta es la balsa que estoy teniendo ahí. Y estos son los cilindros huecos. Viéndolo de aquí, de este frente de acá. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde ese frente, estamos viendo justamente eso que está apoyando ahí. Dice, si cada tambor pesa, aquí voy a tener un peso de cada tambor que vale 30 libras. Este de acá también 30 libras. ¿Los 4 cuánto pesan? 120 libras, ¿cierto? Sí. Ese es el W del tambor, 30 libras. De cada uno de ellos. ¿Cuál es el peso total de la plataforma y de cualquier objeto que hubiese sobre ella que la balsa pueda soportar cuando los tambores están sumergidos por completo? ¿Qué quiere decir? Que los tambores están aquí, sumergidos por completo. ¿Ya? El diámetro es 1 pulgada. Eso creo que es. Uh-huh. 21 pulgadas. Aquí es 21 pulgadas. Se me había borrado algo ahí. De diámetro. Cada tambor tiene 21 pulgadas de diámetro. Muy bien. Y tiene una longitud de 36 pulgadas. ¿Cuál es el peso total de esa plataforma de la balsa? De todo lo que está aquí dibujado con azul. Esta es la balsita. ¿Ya? Que tiene un peso. Bien. Dice que el agua, en agua dulce, el peso específico del agua dulce por fórmula por es 62.4 pulgadas, a libras, perdón. ¿Qué estoy diciendo? Libras
sobre pie cúbico. Vamos a considerar ese del agua nomás, ¿ya? Muy bien. El peso de cada tambor, 30 libras. Entonces lo que me pide es el peso total de la plataforma. Muy bien. Ahora, lo mismo acá. Al peso total, yo le voy a hacer solamente una fuerza de empuje. ¿Ya? Porque eso tiene que estar equilibrado. Por lo tanto, voy a tener que el W total es igual a la fuerza de empuje. Porque justamente me piden justamente ese peso de la plataforma que van a soportar esos 4 cilindros que están sumergidos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el volumen desplazado? Fuerza de flotación es igual al gamma del los cilindros por el volumen desplazado. Muy bien, ¿cuál es el volumen de cada tambor? Volumen 1 le voy a llamar. Vamos a tener pi por r al cuadrado, que sería el área por su longitud, pi por 21 medio, por 36 pulgadas. Estas son pulgadas cúbicas. Tengo que convertirlo a pie cúbico, ¿cierto? Ahora, a ver, mejor lo convertimos primero a pie cúbico para no estar. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 también, por L. Pi cuarto, el diámetro es 21 sobre 12 elevado al cuadrado por 36 sobre 12. Ya está esto pie cúbico ya. Ya, mejor así. ¿Cuánto sería ese volumen? El volumen total de los 4 tambores va a ser 4 por ese valor que me están encontrando ahí. ¿Cuánto sería ese valor? ¿Cuánto sería cada uno? Cada rato están entrando, están saliendo, no sé. Bien. 7,22 sería. ¿Cuánto? 7,22. 7,22 por 8, por 4 diré. 28. 28, 4 por 2, 8. 86 sería, hija. 28,86. 86.
Estas son pie cúbico. Este sería el volumen total desplazado. El volumen desplazado sería 28.86 pie cúbico. Bien. Ahora, ¿cómo encuentro la fuerza de empuje? El F sub B es el gamma del líquido por el volumen desplazado. El gamma del líquido hemos dicho que vamos a considerar libras sobre pie cúbico por 28.86. Bien, eso sería en libras fuerzas, ¿no? Vamos a ver qué es el F sub B. ¿Cuánto sería? $1,800,86. 1.800,86. Perfecto. Esa sería la fuerza de empuje. ¿Qué me pedía? Vamos a ver que aquí tengo que la fuerza de empuje es igual al peso total. El peso total va a ser 1.800,1 de libra fuerza. Pero, fíjense que ese no es el peso total, ¿cierto? Ese es el peso total. Pero ese peso total es el peso de la plataforma más el peso de los tambores, ¿no ven? ¿Sí? ¿Cuál es el peso de los tambores? 120. Eso es 4 por 30, 120 libras. Entonces, el W de la plataforma es igual al peso total menos el W de los tambores. Entonces, el peso de la plataforma, 1.800,1, redondeando menos 120. W de la plataforma es igual a, estos son libras. ¿Cuánto sería? $1,680,1. 1.680,1. Ese sería el peso de la plataforma, ¿no? Bien, este es más sencillito, problemita más corto, pero también yo necesito tener muy en cuenta los pesos ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Le había preparado otro más acá, pero ya no me da tiempo, tengo que hacer clase. Eso lo vemos la próxima clase. Una esfera hueca, dice, de 1 metro de diámetro, pesa 200 newton, y está sujeto a un bloque concreto sólido que pesa 41 tantos. Bueno, ese ejemplo lo vamos a hacer la próxima clase y luego vamos a pasar a movimiento de masas líquidas, ¿ya? Bien, estos no son cortos, los temas son bien cortos, y para no hacerle mucho, vamos a dar de esto, más lo que vamos a avanzar la próxima clase, vamos a dar el segundo examen parcial, ¿ya? Para que no se les acumule mucho como el anterior y no me vayan a estudiar. Entonces haremos solamente de estos dos temas. Empuje, flotación y movimiento de masa líquida. Eso también es una clase, 2 clases máximo. Y ya con eso ya podemos dar el segundo examen parcial.
Bien. Y el tercer ya lo damos ya con lo que salga ya, que sería la hidrodinámica. Bien. Bueno, es decir, de esto lo vamos a pasar a la plataforma para que ustedes lo tengan. Y vamos a seguir el lunes a las 8 de la noche, ¿ya? Bien. Ok, gracias por asistir. Ingeniera, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta, por favor. Quería pedirle si nos podría mostrar, por favor, los prácticos a realizar